El segundo tema de este video tiene que ver, ahí les pongo la pantalla, ¿no? Es una captura de pantalla de la revista Marca de estos últimos días, del diario Marca, donde dice que previo a la próxima pelea de Canelo se aprovechó la presencia de Rodolfo Vargas, que es analista de boxeo experto de la cadena TV Azteca. Aclaro que yo lo he visto obviamente a Vargas, pero no he seguido su carrera, conozco poco de él, no sé si efectivamente es analista de boxeo experto o es uno de los analistas deportivos que lo mismo hoy hablan de boxeo como que mañana lo hacen de béisbol, de fútbol o de lo que sea. Aclaro, pido disculpas por esto, pero no tengo, digamos, un seguimiento, no tengo, digamos, ninguna inclinación por ver la programación de Azteca, porque evidentemente hay mucha oferta y Azteca allí queda, digamos, queda como a contramano, ¿no? Pero aquí lo venden como una de las principales figuras en el análisis boxístico y vean lo que dice allí. Si alguien te ofende públicamente y te dice que eres esto, aquello y el otro, y de alguna manera tiene el poder de decidir con quién pelear, tomarías otro tipo de decisiones. Creo que se equivocó Benavides en la manera que decidió concretar esa pelea, pero te voy a decir algo más. Benavides, ¿a quién la ha ganado? ¿Cuáles son sus rivales importantes en su historial? Realmente no los tiene. Si peleara con él sería como muchas peleas que ha tenido Canelo y tristemente para Benavides no se dará esa pelea. Y por allí arriba dice que Benavides no tiene grandes rivales, por eso no le van a dar la pelea. Lo que yo termino de leer aquí y que les termino de mostrar a través de una captura de pantalla es totalmente injustificable. Uno puede quedar estupefacto ante la falta de conocimiento y los datos erróneos que se dan, no sabemos si es profeso o de lo contrario, simplemente como lo dice el título, porque están en modo alfombra, tendiéndole digamos, la línea de color rojo para que por encima de eso camine un Canelo Álvarez y lo intentan justificar previo precisamente a una pelea contra William School, que no lo conoce absolutamente nadie, que su único mérito es tener un cinturón, que la propia afición cubana no da un peso por una posible victoria y que al mismo tiempo todos hemos visto, independiente de que pueda tener buenas condiciones boxísticas, hemos visto su palmarés donde solamente ha enfrentado a rivales en 6 y 8 asaltos. Vamos a empezar por ahí. Recordamos a Gildirín, recordamos peleas como la de Rocky Fielding, sacado de allá, de atrás digamos, de los muros de Londres para que fuera rival porque había un título regular de Canelo, pero Fielding no era nadie. Como tampoco lo fueron otros que, independiente de los números que tuvieran, Canelo Álvarez los enfrentó en su peor momento, incluso como a este Fielding, poniéndole cláusulas de rehidratación y todo aquello que le garantizaba la victoria. Esa es una realidad imposible de esconder y que hoy conoce toda la afición. Nadie hoy es, digamos, inocente en conocimiento de la forma en la cual trazó su camino de éxito Canelo Álvarez por el boxeo profesional, independiente de que tuvo buenas peleas y algunas fueron elogiables, como las de Jacob, como las que enfrentó las dos primeras a Gennady Golovkin, pero yo les voy a colocar aquí como forma de respuesta a eso que para mí es un error. Yo no lo tomo del señor Vargas, sino de la propia TV Azteca, porque en definitiva habla en nombre del medio al que representa. Yo les pongo ahí en la pantalla esa captura que es una línea de tiempo paralela de las dos carreras, la de Canelo Álvarez y obviamente la de David Benavides. Y la arrancamos en un momento exacto para los dos, el 2017, cuando se convirtió David Benavides en el campeón mundial más joven de la historia en las 168 libras en aquella pelea contra Ronald Gavrin. ¿La recuerdan? Que le ganó en las tarjetas, incluso fue a la lona en esa pelea Benavides y después lo volvió a enfrentar y lo venció esa vez sí por knockout, un knockout tempranero que consolidó su dominio. Entonces, era el campeón mundial. Al mismo tiempo, en el 2017, en la línea paralela correspondiente a Canelo, en mayo, Canelo ya había peleado en el peso supermediano cuando enfrentó a Chávez. Es decir, cuando se hace campeón Benavides, él había enfrentado a Chávez ya en 164 libras, que había ganado por decisión unánime, y ese mismo 2017 enfrentó a Canelo Álvarez cuando se dio la primera pelea que fue empate, aquel polémico empate, muchos vieron ganar a Golovkin, si ustedes recuerdan en mi columna en ESPN, yo dije que era correcto el empate porque había sido una pelea muy pareja. Aquí aparece la primera, digamos, coincidencia total en el 2018 porque le retiran el título
a David Benavides por consumo de droga, que había sido cocaína, y también a Canelo en ese mismo periodo, en ese mismo momento, lo suspenden por consumo de una sustancia prohibida previa a su segunda pelea con Gennady Golovkin, había consumido clenbuterol. Cumplió una sanción David Benavides, allí está en blanco esa parte de tiempo, y enseguida volvió, después de los 6 meses de su sanción de la Comisión de Nevada, Canelo Álvarez pelea en septiembre contra Golovkin, obtiene allí el título, le gana por decisión dividida, obtiene el título de la FIB y también del Consejo Mundial de Boxeo, y en 2018 Canelo Álvarez va y vence a Rocky Fielding en diciembre de ese mismo año y obtiene el título, vean muy bien, el regular de las 168 libras de la Asociación Mundial de Boxeo. Pasamos a la otra ruta. En 2019, en marzo, Benavides tiene una pelea de transición, de regreso. Después de la sanción, vence a Jean-Leon Love. E inmediatamente, en septiembre, gana el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, que lo tenía Anthony Dirrell. Lo vence por nocaut. ¿Qué pasa del lado de Canelo? En 2019, él enfrenta en mayo de 2019, cuando estaba más o menos coincidiendo la pelea de Benavides con Leon Love. Canelo enfrenta a Daniel Jacob por el título mediano de la FIB y del CMB, le gana por decisión unánime. En septiembre no pelea, por eso allí la ven off. Y en 2019, en noviembre, cuando se suponía que tenía que retar a David Benavides, elige ir a negociar con los resultados ya conocidos, la pelea contra Sergey Kovalev en las 175 libras. Es decir, se saltea, ahí es cuando lo esquiva, se saltea las 168 y va directamente a las 175 para aquella pelea que Sergey Kovalev la denunció como que hubo un arreglo, que él no quería, digamos que él fue por el dinero, que no podía ganar esa pelea. Toda esa historia es conocida por ustedes. En agosto del 2020, Benavides vence a Roamer Alexis Angulo, pero pierde el título en la balanza. Y en ese mismo 2020 es cuando aparece entonces Canelo Álvarez reclamando ese título que había quedado vacante. Tenía que haber enfrentado a Avni Yildirim, pero eligen que en 2020 el Consejo Mundial de Boxeo otorgarle el título en caso de que venciera a Callum Smith, que era campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, y de la nada Canelo se hizo de 2 títulos sin pelear el del CMB. En ese 2020, ahí yo lo tienen ustedes anotado, se le adjudica entonces el título supermediano que, repito, era una pelea de la AMB. En 2022, en mayo, Benavides venció por nocaut técnico a David Lemieux y ganó el título interino de la 168. Después tuvo victorias contra Caleb Plant, contra Dimitrius Andrade, contra Alexander Bostic, esto ya en 175, y también contra David Morrell. Por el lado de Canelo, el apunte más importante, Canelo no ha defendido hasta el presente el título de campeón del CMB, mientras que de mayo 2022 a junio 2024, David Benavides fue el retador obligatorio del CMB al título de Canelo y esa pelea nunca fue ordenada. Ese trabajo, que son las dos rutas paralelas, permiten demostrar varias cosas y responder prácticamente todo lo que alega el señor Vargas, el analista experto de TV Azteca, en el sentido de que realmente es una tomadura de pelo, es decir, que Benavides no enfrentó a nadie y que Benavides no ganó los méritos para enfrentar a Canelo y que manejó mal porque lo insultó. Caleb Plant, que peleó con Canelo y también peleó con Benavides, hizo peores insultos. Hubo peores insultos. Siempre hubo insultos a nivel del boxeo, pero por sobre todas las cosas, hay que tomar en cuenta no aquello de que Canelo no quiso pelearlo por alguna razón, sino que había las organizaciones que estaban alrededor de Canelo Álvarez, no tenían nada que ver con los insultos, tenían que ver con sus reglamentos y no los cumplieron ordenándole las peleas que correspondía, no solo la de Benavides. Pero además, Benavides, como estábamos viendo, enfrentó a Caleb Plant, enfrentó a David Lemieux, enfrentó a Dimitrius Andrade, que lo había evitado, que era mandatorio de la OMB y la OMB no quiso ordenarle esa pelea.
se hizo todo también allí un tragalenguas para evitar que Canelo enfrentara a Demetrius Andrade, que era el cuco en ese momento. Lo enfrentó a David Benavides. David Benavides enfrentó a Box Dix. David Benavides enfrentó también a David Morrell, que estuvo esperando más tiempo que Benavides incluso para enfrentar a Canelo Álvarez como retador obligatorio, y la AMB nunca lo ordenó. En ese caso, entonces, lo que respondió el señor Vargas, que quizás no estaba en ese momento adecuadamente informado, no se había nutrido de la información correspondiente, hay que darle el beneficio de la duda, quizás no lo sabía, pero todo esto esperemos que le aclare que lo que dijo no tiene absolutamente nada que ver, y menos hablar en nombre de un medio como TV Azteca, que simplemente, en este caso, ha servido de alfombra de Canelo Álvarez. Nunca debió decirse eso, porque si hay algo que queda claro en este momento en la platea boxística de verdad, es que Canelo Álvarez nunca quiso enfrentar a David Benavides porque sabía que corría un serio riesgo de perder esa pelea, y como que la carrera de Canelo Álvarez, lo hemos demostrado hoy, se enfoca hacia otro lado, a evitar aquellos rivales que puedan ser un riesgo, como lo sería entonces David Benavides. Eso y no otra cosa debió responder el señor Vargas en la entrevista de Marca.